Hola, ¿cómo están? Esta es la continuación de la ayudantía número 8 que estuvimos revisando ayer y nos faltó una pregunta que sería el problema 3. Entonces este video es para que puedan entender de mejor manera la resolución del problema 3 y cualquier duda, por favor, me escriben por correo, yo feliz de contestarlo. Entonces, el problema 3 dice lo siguiente. Un líquido de densidad constante, ρ, fluye hacia el interior de un volumen relleno con una esponja a velocidad de flujo Q1. Sale por un área con un flujo de masa m2 y por una segunda área A3 con una velocidad promedio v3, como se muestra en la figura. Entonces, lo primero que hay que resolver es escribir una expresión para la derivada de la masa. Como mencionamos ayer, cuando a uno le pide la derivada de la masa, a lo que se refiere es principalmente el almacenaje que está teniendo el sistema, ¿ya? En este caso, la esponja está absorbiendo el líquido de entrada y la diferencia entre el líquido de entrada y el líquido de salida va a ser nuestro almacenaje, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a haber una conservación de masa en donde es líquido de entrada más líquido de salida más almacenaje te tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, para resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como se puede ver acá, tenemos el mismo dibujo, con un caudal de entrada Q1, la derivada de la masa 2 por la salida 2 y la velocidad 3. Entonces, como dijimos anteriormente, cuando nos refiere a la derivada de la masa con respecto al tiempo, no hace referencia al almacenaje. Y sabemos por conservación de masa que el almacenaje más la derivada de los caudales o de la masa de entrada más la de masa de salida va a ser igual a cero, ¿cierto? Eh, entonces, en este caso, como nos están pidiendo el almacenaje, lo vamos a dejar tal cual, que es la derivada de la masa con respecto al tiempo. Vamos a dejarlo como almacenaje nomás. Y vamos a trabajar solamente con la otra parte de la integral. Entonces, como sabemos que la densidad es independiente del volumen, podemos sacar la densidad de esa integral y eh, nos va a quedar la derivada de la densidad con respecto al volumen, ¿ya? Evaluado entre el de salida y el de entrada, como se ve ahí, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que, nosotros sabemos que la derivada de la densidad con respecto al volumen se puede interpretar como la velocidad por el área por la densidad, que es lo mismo que la densidad por el caudal. ¿Esto por qué? Bueno, sabemos que el volumen equivale a área por largo en este caso, ¿cierto? Y si estamos aplicando una derivada, entonces sería lo mismo que decir área por velocidad. Y eso es justamente lo que se produce en ese lado. Entonces tenemos que el almacenaje más la densidad por los caudales de entrada y salida equivalen a 0. ¿Ya? Ahora, continuemos. Reemplazando, en, nos queda que el almacenaje equivale a la densidad por el caudal de entrada, eso es negativo porque eso viene desde la integral, más la densidad por los caudales de salida. ¿Ya? En este caso son dos caudales de salida. Por eso tenemos, ¿por qué? Porque tenemos dos salidas en este caso. Son dos salidas, entonces por eso se consideran dos caudales de salida para este ejercicio. Muy bien. Ahora, reemplacemos los datos. En primer lugar, a nosotros nos dan el caudal de entrada, que era caudal 1. Entonces, eso lo dejamos tal cual. Este caudal lo dejamos tal cual. Luego, tenemos que, como dato, la masa de salida con respecto al tiempo es m2. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejercicio, sabemos que la densidad por el caudal 2 va a ser igual a densidad por masa respecto al tiempo, partido en la densidad, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque sabemos que la masa, la derivada de la masa con respecto al tiempo equivale a la densidad por el caudal, ¿ya? Entonces de ahí se viene el despeje y obtienen eso. Como las densidades son las mismas, las podemos eliminar. Y en el caso de la salida 3, a nosotros lo que nos dan es la velocidad 3.
¿ya? Y el área 3. Esa es la única información que nos dan. Sabemos que el caudal equivale a velocidad por área. Entonces, simplemente es reemplazar el caudal 3 por velocidad 3 por área 3. En definitiva, lo que estamos haciendo aquí es reemplazar por los valores que nos dan. Como desconocemos el caudal 2 y el caudal 3, tenemos que reemplazarlo por cosas que nosotros conocemos. Y despejando el almacenaje, nos da que el almacenaje es densidad por caudal 1, menos la derivada de la masa con respecto al tiempo, menos la densidad por el volumen 3 por el área 3. Y eso sería el primer ejercicio. En el caso del... Bueno, veamos la pregunta B del problema 3. Entonces, sería lo siguiente. Reemplace la esponja por una bomba. ¿Cuál sería la potencia si tenemos una eficiencia del 80%? Ahora nos da lo siguiente. Asuma la presión de entrada, que es 100 kilopascales, la presión de salida superior, es decir, la salida 2, es de 300 kilopascales, y la presión de salida inferior es de 400 kilopascales. Los radios son de 0.15 metros, 0.05 y 0.04 respectivamente, y las velocidades de 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, y la última velocidad, que es la velocidad de salida de la tubería 3, no la conocemos. Asumamos régimen permanente. Cuando ustedes les indican que es régimen permanente, lo que nos están diciendo es que no tenemos almacenaje. Como no existe almacenaje, podemos desaparecer esa parte de la ecuación, ¿ya? Entonces, veamos este ejercicio, ¿cómo se resolvería? Muy bien. Entonces, por conservación de masa, que es lo primero que se hace, ¿cierto? Por conservación de masa, nosotros obtuvimos desde arriba que el almacenaje equivale al caudal 1 menos el caudal 2 menos el caudal 3 por la densidad. ¿Ya? Y como el almacenaje en este caso es cero porque es un régimen permanente, nos queda que las caudales de entrada equivalen a los caudales de salida. Muy bien. Los caudales nosotros no los conocemos, especialmente el caudal 3 porque no conocemos la velocidad 3. ¿Bien? Entonces vamos a colocar los caudales con su fórmula de velocidad con respecto al área. Quedándonos lo de abajo, velocidad 1 por el área 1 equivale a la velocidad 2 por el área 2 más la velocidad 3 por el área 3. A partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer es despejar la velocidad 3, porque es justamente la que no conocemos, la velocidad de la tubería de abajo, ¿ya? Todos los otros datos nosotros los conocemos. Entonces, a partir de eso, podemos reemplazar, ¿ya? Como sabemos que el área de tubería es un círculo, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar dichos datos en la fórmula de la velocidad 3 que obtuvimos anteriormente, obteniendo lo que está acá. Y reemplazando los datos, vamos a obtener que la velocidad 3 debería darle 54.7 metros por segundo, ¿ya? A partir de esto, nosotros vamos a obtener los caudales. Sabemos que el caudal 1 equivale al área 1 por la velocidad 1, ¿ya? Y a partir de eso nos da que el caudal 1 va a ser 0.3534, el caudal 2 va a ser de 0.078 y el caudal 3 de 0.274. Solo para revisar, nosotros sabemos que el caudales de salida tienen que ser lo mismo que el caudal de entrada para que se mantenga la masa. Y si ustedes suman el caudal 2 con el caudal 3, debería darle lo mismo que el caudal 1, ¿ya? Eso para que ustedes puedan revisar de que todo esté bien. Con respecto a la conservación de energía, porque claramente para resolver este problema necesitamos la conservación de energía porque nos piden la potencia. Cuando nos pidan potencia de una bomba o de una turbina, necesitamos de conservación de energía. Si nos piden la potencia de una hélice, entonces hay que meterse por momento. Muy bien. Entonces, sabemos que por conservación de energía es lo siguiente. Ya, aquí me faltó un menos. Ahí sí. Entonces, menos el trabajo equivale a la derivada del tiempo con respecto a esa integral, más la integral de la energía, ¿ya? Con respecto al área. El ds es superficie, pero en este caso de superficie es área. Muy bien, como es régimen permanente, la derivada del tiempo con respecto a eso es cero, ¿ya? Porque nuestros parámetros son cero. ¿Por qué? Porque la energía es constante en todo el trayecto hasta llegar a la turbina, que esa diferencia, o sea, a la bomba, que esa diferencia la va a producir la bomba en este caso.
¿Ya? En este caso sabemos que la energía que tiene un fluido se puede interpretar como esa E, que es G por Z, más velocidad al cuadrado partido en 2, más la energía interna. Ahora, hay otras fórmulas que dividen B cuadrado partido en 2G, eh, pero si se fijan es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque es simplemente que están dividiendo el G o lo están multiplicando, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, reemplacemos en nuestra fórmula, en la fórmula de arriba, las E. Entonces les va a quedar menos trabajo la integral de esa expresión, ¿cierto? Ahora, vamos a tomar algunas condiciones importantes para resolver nuestro ejercicio. En primer lugar, vamos a tomar como que la energía interna de cada parte del fluido por cada salida y por cada entrada va a ser cero. ¿Ya? Entonces, por eso lo evaluamos como cero. Y en segundo lugar, vamos a interpretar que las diferencias de altura de cada uno de los fluidos, por ejemplo, de la tubería de fluido de entrada y las tuberías de fluido de salida, vamos a considerarlo como si fueran cero, ¿ya? Es decir, no hay una diferencia de altura, es tan chica que vamos a considerar que esa altura es mínima, ¿ya? Entonces, volviendo al ejercicio, vamos a tachar esas dos cosas como cero, ¿ya? Por lo tanto, vamos a obtener solamente la presión 1 partido en G, más la velocidad 1 al cuadrado, partido en 2, eso es la integral 1, más la integral 2, más la integral 3. Muy bien. Ahora, desde la fórmula, nosotros sabemos que va a ser la integral de la densidad con respecto a la energía por la velocidad por, integrado con respecto al área, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que todos esos parámetros que están adentro de las integrales no dependen del área en este ejercicio. Ya van a ser constantes independientes del área. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esa parte de la integral y integrar la velocidad con respecto al área. Y cuando integramos la velocidad con respecto al área, lo que estamos haciendo en definitiva es velocidad por área, que es el caudal. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Presión 2 partido en G más la velocidad 2 al cuadrado partido en 2 por el caudal 2 por G. Más lo siguiente para la tubería 3 es igual a lo que ingresa de energía menos el trabajo. Muy bien. Si se fijan, todos esos datos los tenemos. Los tenemos por enunciado y la velocidad 3 la calculamos de la conservación de masa. Entonces, simplemente lo que nos toca es reemplazar cada parte del ejercicio. Entonces, reemplazamos los valores y nos va a quedar que el trabajo que se está realizando por la bomba va a ser ese dato que está ahí. Ahora, a nosotros no nos piden el trabajo, nos piden la potencia. Entonces, la potencia sabemos que es el trabajo partido en la eficiencia, ¿ya? Y entonces, ese trabajo partido en la eficiencia va a ser de 127.192 kilowatts, ¿ya? En caso la eficiencia era de 0.8, si no me equivoco. Ahora, es importante mencionar que ese trabajo que nosotros calculamos ahí arriba no es un trabajo de por sí solo, es un trabajo con respecto al tiempo. Entonces, sabemos que la potencia es trabajo respecto al tiempo. Entonces, lo que calculamos arriba fue nuestra potencia, la potencia como real, ¿cierto? Pero, o sea, la potencia ideal. Pero nosotros necesitamos calcular la potencia real porque sabemos que esta bomba no va a durar o no va a tener la eficiencia del 100%. Entonces tenemos que contabilizar cuánto es lo que realmente está bombeando para el ejercicio. Y eso es lo que estamos calculando al final. Bueno, entonces eso en verdad es la resolución del problema 3. Es bastante corto, pero es importante que lo puedan revisar porque justamente es muy parecido a un problema que salió en la tarea 3 del semestre de hace un año más o menos. Eh, y junta tanto conservación de masa como conservación de energía. Entonces les puede dar más o menos un indicio de cómo se resuelven las cosas. En cuanto a los libros, las soluciones también las voy a subir en la ayudantía, en la parte de la sección de ayudantía, de la ayudantía 8 para que todos lo puedan tener, por si acaso. Y también voy a subir la resolución del problema propuesto.
¿ya? Entonces, espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa me hablan por correo y estoy pendiente ante cualquier duda. Muchísimas gracias.